Estamos en vivo aquí, chicos y chicas y colegas no binarios, esta nueva edición del Funko Hunter Podcast, donde vamos a hablar de coleccionismo, Funkos, cosas, juegos de mesa, juegos de rol, de todo. Y en el episodio de hoy, pues, tengo aquí a tres nuevas caras, nuevos compañeros. Ya me estaban diciendo que estaba reciclando mucho las caras que tenía, pero bueno, es la gente que tengo cerca, que quieren que haga. Y pues hoy es un programa muy especial cerca de mi corazón, a pesar de que dos de mis compañeros acá me conocen como jugador y saben que soy el peor jugador que existe. Hoy vamos a dedicarles el programa a el juego de rol, entiéndase, role playing game, D&D, Pathfinder, Warhammer, todo tipo de juego con dados de muchos lados, o inclusive con sistemas dramáticos como lo es Séptimo Mar, y pues hablaremos un poco de ellos. También hablaremos de cómo con este nuevo mundo, de que nos podemos reunir en casas a estar jugando como unos salvajes. Tenemos que recurrir al ordenador, a jugar online con los colegas, pero no hablo de jugar juegos de rol online estilo World of Warcraft, sino el clásico juego de rol con dados y papeles, o bueno, elementos como D&D Beyond, Critical Role 20, ya voy a decir Critical Role, Roll 20 o Forge TTV, que son unas grandes herramientas. Y si se quedan al final, pues hablaremos un poco de las miniaturas, el coleccionismo, ese mundito detrás de ellas, de jugar con miniaturas que a mucha gente les flipa, a otros nos deja como que tú tienes que organizar esto al final de todas las noches. Y pues vamos a empezar un poco. Conmigo se une una cara nada totalmente nueva. Aquí a la derecha de la cámara tengo a Humberto Becky, también conocido popularmente como Beto. También es un ser oriundo de mi tierra. Es más, casi nos vinimos en el mismo avión, que ya está viviendo en Madrid. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí? ¿4 años? ¿5 años? 5 años. Ya tenemos 5 años en Madrid. Yo cumplí 5 años el 11 pasado. Ya, sí, que yo me vine 2 días después que tú. O antes, no me acuerdo. Yo digo bueno, el 11 porque sé que, o sea, el 10, perdón, que sé que fue el 10 del 11. 5 años. Vale, ya tú también, pues, jugaste tú el 12. 11, claro. Y bueno, él es un máster muy experimentado, habido jugador de juegos de mesa, que debería tener un canal de análisis de juegos de mesa. Todavía lo estoy engatusando para que hablemos un poco de los juegos de los juegos de Prosper Hall cuando vaya adquiriendo un poco más. Y pues cuando haga unos juegos de mesa es muy probable que vean esta cara de nuevo. Ya estoy aquí diciéndole una vez para que no me diga que no en el futuro. Debajo de él está el señor Edu. Lastimosamente no me sé su apellido porque no pregunté. Fui bastante mal educado. Tengo aquí a Edu, que pueden conocer, lo digo, no sé si esto sea público, pero lo digo una vez, él es el esposo de Artemisa, de Miss Pop, que por eso me puse en contacto con él y nos hicimos relativamente colegas a distancia, entre comillas. Pero aquí lo estoy conociendo junto a todos ustedes. ¿Cómo estás, Edu? Bueno, aquí estamos bien. Estamos muy bien. Un señor de muchas palabras y muy elocuente, que pues él también es Dungeon Master, al igual que mi colega Beto. Él también se especializa en varios juegos, no tiene nada así fijo, ¿no? Sí, lo que me caiga, lo que me piden mis jugadores. Vale, lo que te pidan mejor de los DMs. Sí, el mejor de los DMs. Dale el botón de random y pues lo que salga ahí, en la ruedita. Y abajo de mí tengo a Ignacio Córdoba, también conocido como Nacho, que es otro colega mío de mi tierra patria, pero ahora está viviendo en los United States. Y que también es un máster, desde que lo conozco ha sido máster de Dungeons and Dragons, y pues ahorita es lo que tengo a la mano como gran referencia de el juego online, de cómo jugar el rol online, y aún manteniendo esa misma esencia, que es prácticamente lo mismo, pero con más alcohol y menos botanas. Y menos juicios. Y bueno, aquí tengo 3 puntos de vista distintos. Tengo de másters americanos, un máster español y un máster híbrido entre las dos cosas, que es el señor Humberto. Ahora, vamos a empezar de una vez. Hablemos un poco, háblenme aquí. Es más, Edu, por favor, edúcame, explícale a la gente más o menos qué es el rol. Explícamelo como si yo tuviese 12 años. Vale, 15 pues por 15, tengo más capacidad. 15, vale, 15, pues, sí. Un juego en que hay varios jugadores. Unos hacen el papel de jugador propiamente dicho, que interpretan un papel de un personaje, y luego hay otra clase de jugador que hace el papel de director, que es el que plantea la historia y los desafíos al resto de jugadores. Y de ahí, pues,
Se puede complicar mucho o se puede simplificar más. Me imagino que ese es el núcleo, ¿no? Eso que me explicaste ahorita es el núcleo sencillo del juego de rol, porque ya de ahí todo varía según el juego, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el que el que a ti más te gusta? El que más disfrutas. Bueno, es que claro, yo disfruto mucho por el tipo de historia, la llamada de Cthulhu. Okay. Pero claro, puedo jugar, hay muchos sistemas con ese tipo de historias. Entonces, la llamada de Cthulhu es un sistema que yo intento evitar en la medida de lo posible. Muy difícil de hacerse una ficha para lo que te van a durar los personajes y que, bueno, no se necesita tanta paja para lo que luego es explicar una historia, que los personajes tomen decisiones y generalmente mueran, así que... Esa es la meta de todo juego de rol, que generalmente mueras, ¿no? Al menos es la meta de los masters que he conocido. Nacho, háblame ahí más o menos cuál es el que más te gusta y qué diferencia su mecánica de los demás que hayas experimentado. Para mí no tengo tanto conocimiento de varios RPGs. He jugado Vampiro la Mascarada, he jugado Starfinder con Beto. Prácticamente son esos tres y Dungeons and Dragons, que es lo que yo más juego. Yo no tengo tanto para comparar. He estado tratando de ver si coqueteo un poco con otras opciones, pero hasta ahora con lo que conozco, Dungeons and Dragons sigue siendo el que más me llama la atención. Yo creo que es más que todo por el ambiente. Creo que es mucho más fácil presentar un escenario a tus jugadores con tanto contenido fantasioso medieval como bueno, el Señor de los Anillos. Claro, todo lo que implantó Tolkien, ¿no? Sí, toda la cultura pop se presta. Entonces es mucho más fácil dar una descripción y crear el escenario en la cabeza de tus jugadores, porque ya están todas estas herramientas, todas estas referencias. Creo que una de mis debilidades es la descripción de los lugares, entonces me apoyo mucho en referencias. Casi siempre suelto una referencia como la casa de los elfos en El Señor de los Anillos, o imagínense el bar donde se encontraron con Legolas, con Aragorn, por ejemplo. Ya. Y bueno, tú dirías más o menos que sí se ha notado que Dungeons and Dragons, o también conocido como D&D, y creo que aquí en España es Calabozos y Dragones. No, Dragones y Mazmorra. Es para nosotros, sí. En España es Dragones y Mazmorra. Aquí en España es Dragones y Mazmorra. Mazmorra, cierto. Y es como el más estándar. Y el Dragones viene antes. Te aviso que los dragones vienen antes, ¿eh? Bien. Sí, es como el más estándar. Te da el dragón y te escondes luego en la mazmorra. Es el más básico. Te digo que no fuésemos para allá. Beto, no fuésemos para allá. El D&D es como el más básico, el más fácil para un jugador nuevo meterse, ¿no? O han jugado uno que sea mucho más... He escuchado que a ver, es tercera género. 13 Age es un poco más sencillo. Y en Twitter sigo bastantes personas que están metidas en el tema de RPG, y muchos comentan que si bien D&D es sencillo, hay otros un poquito más sencillos, sobre todo para gente que está empezando a jugar al roleplay y no quiere como sobrecargarse con todo lo que pueda aparecer en una hoja de D&D bien hecha. Vale. Y señor Humberto, dime, en toda tu vasta experiencia, que te conozco, que es un señor ya de 40 años, que ha experimentado todos los juegos habidos y por haber en los últimos 20 años, bueno, ¿qué es para ti? No importa lo sombrío, no importa lo sombrío más juegos que sea. Que horas para jugar en el día. No pero importa lo sombrío que sea, sí, ¿cuál es el depende juego que más mucho te de que gusta? sea. Yo tengo 20 años, yo empecé dirigiendo un sistema que se llama GURPS, cuando tenía como 20 años jugando, años, para que no haya introdujeron a ese sistema. Confusión. Generic Universal Role Playing System. Es como mi sistema es madre. Steve Jackson, ¿no? Eso es lo creó Steve Jackson. Ese es de Steve Jackson Games, sí. Yo jugué eso. Cuando comencé a jugar, me introdujeron en ese sistema. Me introdujo además un chico de Brasil que me dejó los libros en portugués, y yo agarré esos libros y empecé a dirigir con ellos. Porque donde estábamos no había acceso a los libros de rol. Pero sí he regresado varias veces al sistema.
posteriormente porque me gusta mucho, me gusta la manera en la que se crean los personajes y todo. Pero tengo favoritos de todo. Ese no me abandona de mi corazón, pero ya no lo juego pues, últimamente. Porque además aquí en España todo el material de referencia está en inglés, es un poco más complicado porque hay esa barrera idiomática que aquí la gente rechaza un poco, le cuesta. Si es un grupo que sea bilingüe, es difícil. Vale. Y el GURPS no se ha popularizado tanto entonces, ¿no? Sí, a ver, yo ahora actualmente estoy dirigiendo Pathfinder segunda edición, estoy dirigiendo Starfinder, estoy dirigiendo varios sistemas, ¿vale? Estos últimos dos en realidad los dirijo en inglés porque tengo un grupo afortunadamente que comprende el sistema, porque a pesar de que son sistemas que sí están traducidos aquí, tienen una editorial que los ha cogido aquí en España y los ha traducido, el fallo es que no todo el material está traducido. Entonces, tiene la falla de que, por ejemplo, si tú tienes el manual básico en español y luego tienes otro libro que no lo esté en español, cuando hacen referencia a alguna página, pues el paginado es distinto, porque generalmente los libros se ordenan alfabéticamente, pues no coinciden las páginas. Entonces yo he optado por dejar de lado los libros traducidos, simplemente coger el libro en inglés. Justo tocando ese tema, Edu, tú que me dices que tú juegas lo que tus jugadores te pidan. ¿En algún momento te han pedido un sistema de juego nuevo que esté saliendo, eso que están todavía en Kickstarter, que tiene las instrucciones en inglés y más nada, o en alemán y más nada? Sí. De hecho, hicimos una temporada de jugar mucho a Lamentations of the Flame Princess, que es un retroclon de D&D, y no se va a traducir porque la editorial no está por la labor de ceder derechos, y la única forma de jugar es coger los libros de importación y jugarlo en inglés. Y hemos jugado varias partidas de este juego y tampoco hay... A ver, hay que hacer traducciones simultáneas y mejor preparárselo un poquito más, pero bueno, se puede jugar igual. Yo es verdad que prefiero jugar a un juego que esté traducido. Porque facilita mucho las cosas, ¿no? Claro, soy muy vago. Y que depende también del grupo que tengas. El grupo que tengas influye mucho en el sistema que quieres jugar, en si vas a usar reglas en un idioma u otro. Varía mucho. Eso, yo es que afortunadamente aquí tengo un grupo que se da por la tarea de jugar el juego en el idioma que yo se lo pongo. Aquí cambiando el tema drásticamente con respecto a eso también pasa mucho con los juegos de mesa, ¿no? A veces salen unos juegos chulísimos que mucha gente se pierde porque no los traducen al momento y se quedan los ahí. Juegos de ordenador, dice. De mesa, juegos de mesa. Juegos de mesa. Juegos de mesa. Bueno. Depende mucho también del juego, ¿eh? Porque hay juegos que casi no requieren de reglas. O sea, muchas cosas son... es muy iconográfico. En la mesa ahí. No, a ver, que las reglas no hay que leer demasiadas reglas. Por ejemplo, las reglas no requieren que se estén consultando constantemente. Simplemente tienes iconos, pues, y los iconos son generales para todo. Entonces, bueno, hablando de Tulu, por ejemplo, yo no. A ver, si a mí me das un Eldritch Horror en alemán, yo no voy a poder jugar eso. No, es como... si me das un Monopolio, ya es otra historia. Claro, ¿no? claro, precisamente, pues que es que un Eldritch Horror es una locura. O sea, eso hay que leer, o sea, cada vez que un jugador le toca un turno hay que leer 4 cartas. Y las cartas tienen texto que es... son 4 párrafos de texto cada carta que hay que leer. O sea, hay que leer. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Beto, en adaptarte de pasar? Aunque tú pasaste bastante tiempo de hiatus desde que nos vinimos al país a la última vez que fuiste Master, ¿no? O sea, pasaste bastante tiempo. Pero ¿cómo has sentido la diferencia? Es que sí, porque yo tuve una transición de rol a juegos de mesa y de vuelta al rol. Vale. Porque los juegos de mesa eran como más fácil de captar
gente que jugara. Pues, o sea, Gente para simplemente jugar, te claro. sientas, explicas 20 minutos y dale. Y ya el juego de rol, o sea, necesitas una audiencia que esté dispuesta no solamente a venir, sino a recurrir. En el caso mío, que no suelo jugar one shots, para Edu, en este sentido me imagino que será más sencillo, porque simplemente, o sea, se pone de acuerdo y juegan, pero también entiendo que tendrá sus problemas dependiendo del sistema, pues porque la gente que viene a jugar tiene que estar enterada de qué se va a jugar y cómo se juega, porque si vas a hacer un one shot que van a ser 4 horas y vas a estar 1 hora explicando, o sea, no muy divertido. Sí, no es tan divertido. ¿Tú qué prefieres, Nacho? Ya sé más o menos la posición de ellos dos. La tuya, tú estás claro, yo he jugado contigo, bueno, entre comillas, los últimos 2 años, la misma campaña. Pero Sí. yo sí te noto mucho más liberado cuando juegas un one shot. A mí me gusta hacer one shot o participar como jugador yo creo que me da cada mes y medio, que siento que necesito refrescar un poco la mente cuando estoy muy cargado como DM, ¿no? Me necesito relajarme. Pero sin duda disfruto mucho más el DM y campañas largas. Creo que es un tema, me gustan mucho las historias. Entonces, una de las cosas que más he disfrutado en estos últimos 2 años con la misma campaña es ver cómo van creciendo los personajes. Y por suerte se han mantenido un grupo que juegan apasionadamente. Entonces hacen voces, tienen todo, trata de aplicar todo el dilema psicológico de sus personajes, y eso lo disfruto muchísimo. Y es difícil llegar a ese nivel de profundidad cuando es un one shot, ¿no? Porque normalmente no hay tanto apego con el personaje. Igual se puede lograr. Yo en algunos one shots lo hemos logrado, pero no es lo mismo, ¿no? Todavía no conoces ese personaje, no sabes quién es él o ella. Ni el jugador lo conoce. Exacto, nadie. Lo digo al lado del jugador y del máximo uno sabe. Claro, porque lo interesante es que el jugador conozca a su personaje y desarrolle esa personalidad que eventualmente florece si es una campaña larga. Y la guinda de la torta para mí es cuando los demás personajes entienden, de alguna forma empiezan a conocer a uno o entre ellos. Sí, ya lo ven venir, o le ponen, o sea, le dan pie para que haga sus cosas. Una bola de fuego en ese cuarto, lo sabíamos. Empiezan a retar, sí, empiezan a hacer retos morales, empiezan a hacer intercambios. Ahí es cuando es mi pico de adrenalina, ahí es donde yo más disfruto este juego. Es cuando los veo que la relación crece y que empiezan a surgir cosas nuevas. Bueno, sí, más allá de la historia que tú preparas, ellos también incorporan cosas al juego. Eso es muy bueno. Cuando el juego llega a ese nivel, abogando por las campañas largas. Dame unos buenos atributos de los one shot. El tiempo, o sea, el tiempo de los jugadores físicos. Sin duda. Yo juego one shots por obligación. A mí también me gustaría jugar campañas, pero las campañas requieren un grado de compromiso colectivo que a veces es difícil de... Que antes sí que se podía. Yo juego campañas cuando iba al instituto, cuando no teníamos nada que hacer, excepto estudiar y poca cosa más, pero cuando las cosas se empiezan a complicar, cuando empezamos a trabajar y ya no nos podíamos comprometer a hacer partidas estables cada semana o cada 2 semanas, y entonces al final te ves abocado por obligación a los one shots. Pero bueno, no, yo los defiendo porque son historias cortas, muy concentradas, muy intensas, que una vez acaban, pues a la siguiente y ya está. Vale, y vamos a hablar ahora de la parte de jugadores. ¿Cómo te has sentido tú? ¿Has tenido el mismo grupo de jugadores desde hace bastante tiempo o han ido cambiando poco a poco? Me dice que estás en un grupo de rol, ¿no? En una asociación. Sí. Hay un grupo central y de vez en cuando pues se va añadiendo alguien, pero casi siempre somos los mismos más alguien más. Vale. ¿Cómo sientes esa adaptación? O sea, ¿cómo lo planteo? ¿Preferirías tener siempre a los mismos? No, a ver, a mí no me gusta dirigir a gente que no conozco.
Por eso yo soy muy reticente al juego online por eso. Porque no me gusta maestrear a alguien a quien no conozco, porque no sé de qué rollo van o qué les puedo mostrar o si se van a sentir incómodos o lo que sea. Y yo también me siento incómodo porque es una persona que no conozco. Pero yo siempre prefiero gente que ya conozco, al menos mínimamente. Aunque sea fuera del ámbito de rol, ¿sabes? Sí. Que le conozca como persona, porque sí, hay gente que a falta de un mejor término es tóxica. Sí. Y intoxica todo el grupo realmente. Que como es una experiencia compartida, si no tienes una persona, o sea, si tú no confías en que esa persona por lo menos va a respetar tu autoridad como director, por ejemplo, como mínimo, no llegas hasta ese mínimo, de verdad que no merece meterla en la mesa de buenas a primeras. Pues hay que conocer a alguien antes de poder meterlo en una mesa, porque le estás abriendo tu mente a esa persona y tú y los otros que están sentados contigo a la mesa. Sí, sobre todo si termina siendo alguien, un sabiondo cualquiera, ¿no? El cuñado cualquiera de turno. Yo jugaba D&D desde 2.5, así que no vengas a decir cómo son las cosas. Más allá de eso, se consigue. Ya. Más allá de eso, hay gente que simplemente, o sea, es como el Guasón, le gusta ver el mundo arder. Yeah. Y si además no tiene ninguna clase de apego por el resto del grupo, o sea, simplemente crea caos porque a lo mejor le parece divertido. Vale, Entonces, pero si cuando no te tiene ese respeto... ¿Cuándo logran ver la línea entre, ok, este es un jugador que vale la pena o este que me va a hacer perder el tiempo? O sea, me refiero a cuando si están abiertos que entre juegos nuevos, tienes un colega en tu party que dice, mira, tengo este colega que quiero ver qué tal es el juego, qué tal, cómo es la cosa, ¿no? Yo me imagino que ya hay un momento donde ya tú dices, esto no va a funcionar o, hey, aquí hay potencial. ¿Qué es lo primero que tú ves en un jugador para hacerte llegar a esa conclusión? Depende mucho. Sí. A ver, Nacho, Eduardo, que te veo ahí anonadado. Mencionaron jugar online o masterear a alguien online y me dio mucha ansiedad. Yo no sería capaz de hacerlo. Yo creo que es porque le pongo mucho como expectativa al juego. Yo quiero divertirme. O sea, yo no pretendo jugar ninguno de estos juegos si no me divierto al máximo. Esto tiene que ser una descarga de adrenalina increíble. Y ya con que una persona no esté dispuesto a tomarse en serio esto y a jugar con el resto, ya para mí eso es catastrófico. Y eso es muy fácil en el mundo online. Eso por un lado. Y lo otro es, a mí me gusta tratar de presentar escenarios morales a los personajes, ¿no? A mis jugadores. Entonces, si no conozco nada de esa persona, no sé cuáles son sus dilemas, ¿no? Qué cosas tienen en las cabezas. Entonces, no trigger del lado negativo, ¿no? Porque también respeto mucho. No, claro. Pero sí entiendo lo que dices, ¿no? De que quiero ver que, ya va, yo sé que esta persona es políticamente correcta. ¿Qué pasa si le pongo un escenario en donde tenga que romper eso? Y me divierto mucho con eso. Entonces, claro, cuando no conozco a alguien, sobre todo un extraño por completo, no tengo ni idea de cómo llevar eso y siento que nadie lo va a disfrutar. Hace poco he tenido personas que han querido unirse a la partida de largo alcance. Yo paso por una entrevista, tengo una lista de preguntas sobre sus personajes para tratar de identificar qué es lo que quieren jugar, cómo se van a incorporar a la campaña. Y es mi filtro, ese es el filtro que yo uso para saber si esta persona va a hacer que la partida se mantenga interesante o no. Ya, y Edu, eso lo entiendo muy bien, la entrevista y la cosa, pero a veces has conseguido a alguien que tú dices, hey, esto puede pintar bien y luego sale fatal, o viceversa. Esto siento que no va a funcionar y termina saliendo genial. Sí, sin duda. Bueno, yo no he tenido mucho para comparar. Pero sí, en una época, justo antes de esta campaña de 2 años, intenté jugar con un grupo que conozco y habían unos que conocía por extensión
Y tenía muchas expectativas, de verdad quería jugar bastante bien y al final no funcionó. No hubo forma de que funcionara. Intentamos varias veces pero que va. Es difícil, no es nada fácil. Sobre todo, yo creo que yo particularmente soy un DM que es muy picky, soy muy picky. Entonces, no podría. Bueno, sí, era bastante quisquilloso, eso lo sé. Y oye, Edu, ¿tú te has visto también en esa encrucijada? Sobre todo que dice que siempre hay alguien nuevo en cada partida. Yo creo que a veces es un problema de que no nos entendemos o que no se comprende bien a lo que se va. Muchas veces por mi culpa. Sí, a lo mejor tienen bien. Conceptos distintos de lo que quieren hacer. Eso. A mí lo que me molesta mucho y lo que cruzo muy rápido es que un jugador vaya contra mí o que piense que yo voy contra él o que piense que el resto de jugadores van contra él. Sí, claro, sí. El rol es básicamente, aunque vayas contra un jugador, lo mates o tal, es un juego cooperativo. Narrativamente, estás narrando una historia cooperativamente. Entonces no estás compitiendo con nadie. Aunque narrativamente estés compitiendo. No sé si me explico. Sí. Sí, pero, es una experiencia compartida. Claro. No es una competencia. Si eso no hay ganadores y perdedores. Es complicado llevar un grupo con una persona que no comprende eso. Que se puede enseñar, que es una habilidad que se adquiere y todo el mundo puede llegar a jugar, pero sí que a veces en una primera sesión hay que parar los pies y decir, no, es que aquí en esta mesa se juega así. Vale, sí he notado un cambio de hace, vamos a ponerte el escenario, Beto, de hace 10 años para acá, que he visto que el rol está mucho más presente en el mundo, ¿no? Presente se ha popularizado mucho, porque antes, se ha popularizado. Hace muchos años se veía a modo de tabú, la gente, cierto estereotipo de personas que lo jugaba, y lo que comentábamos anteriormente, antes de comenzar el programa, entre nosotros, sobre cómo ciertas personas lo han hecho popular al jugar ellas mismas, personalidades menores, por decirlo de algún modo. Sí. Han jugado y la gente lo ha visto y lo ha normalizado, de cierto modo. Les ha parecido que es como que, pero mira, a lo mejor tenían un concepto erróneo de qué se trataba y trataban de evitarlo de cierto modo, pero posteriormente, pues, al ver que gente que ellos consideraban que eran interesantes lo jugaban, pues, se interesaron en la misma medida. Sí, es un chiste recurrente, ¿no? Lo que ha sido el juego de rol a lo largo de la televisión de todos estos años. De hace un tiempo para acá, bueno, por mucho que me duele admitirlo, Big Bang fue muy influyente en eso. O sea, estuvo... se mostró a mucha gente, la serie era fatal, no voy a entrar en ese tema, pero ayudó a popularizar muchas cosas, a normalizar mucho. Se han visto en varios programas de comedia o varios programas dramáticos el juego, o sea, ha sido más presente, principalmente Dungeons & Dragons, porque al parecer es el único con licencia pública que la gente puede publicar en televisión, a pesar de que existen cientos y cientos de juegos de rol y siempre hay uno para ti. Y pues, como comenta Beto, se ha popularizado bastante en los últimos años, sobre todo con YouTube, por ejemplo, este grupo famosillo de Critical Role, que todos tienen una opinión al respecto, pero hay que admitir que ayudaron a normalizar bastante a nivel popular el juego de rol e inclusive a crear una cultura de más o menos como la gente que ve juegos en Twitch, pues gente que ve juegos de rol también online en YouTube y en Twitch pueden conseguirlo. Hay mucha gente, por ejemplo Nacho acá en la campaña que tenemos también presente, cada lunes tenemos una partida que la ponemos al mundo para que la gente la disfrute y pues eso ha ayudado a crecer bastante la cultura. ¿Cómo se llama el actor el esposo de Sofía Vergara, Nacho? Joe Manganiello. Joe Manganiello también, que el típico tipo de gimnasio papeado de Hollywood, que también es de un Young Master y pues ha ayudado a popularizar eso y a
Y ha sido genial, ¿no? Ver eso. Pero bueno, viendo que en los últimos años ha crecido bastante el rol. Un paso más allá, que John Manganiello tiene una línea de ropa tiene una línea de ropa, tiene un sótano lleno de temáticos, o sea, bueno. Es que lo que es bueno de una persona que es influyente, además que tiene un poder económico, o sea, se pone detrás de lo que es el juego de rol, pues, por decirlo de algún modo. O sea, impulsa mucho una cultura que a lo mejor no estaba tan normalizada anteriormente. O sea, cuando ves al tío así, dices, pero este es un actor y juega, y la gente dice, mira, qué normal. Bueno, hubo una foto muy popular, me acuerdo, de alguien, no sé qué era, sacó una foto de gimnasio típica después de hacer pesa, todo musculoso, que decía, yo no juego D&D. Y se viralizó la foto porque salió John Manganiello diciéndole yo sí, y muestra su foto de una portada de Men's Health. Y bueno, se popularizó y empezó todo un thread. Sí, y bueno, viendo que se ha popularizado tanto el rol, nadie le importa. Bueno, dato curioso que a nadie le importa, el Undertaker se retira este mes, después de 30 años de carrera, Nacho. El enterrador estuvo siempre en nuestro corazón. Yo he intentado ver lucha libre y no puedo. Es una experiencia. Después haré un podcast al respecto. Pero bueno, viendo la popularización que ha habido en este juego de rol, pues sumándole un poquito la situación actual del mundo, ha motivado a que salga a la luz alternativas, ¿no? Porque esto es un juego generalmente presencial. Generalmente se juega, colegas se reúnen en una sala de juegos o en la casa de alguien, con botanas y refrescos, con chuches, con muchos dados, que cada quien tiene que tener sus dados, por favor, hay que ser higiénico. Y pues dado que la vida está cambiando, también el modo y el juego de el internet ha ayudado bastante. ¿Has tenido experiencia jugando online, Edu? He tenido 2 experiencias, también por obligación, pero no hay mucha diferencia, pero sí que se echa en falta el trato humano, el estar en la mesa y... Claro, a ver, yo juego mucho narrativo, entonces tampoco yo no pongo mapas en la mesa, a lo mejor sí que doy algo de imagen, que eso lo puedo hacer en Roll20. En Roll20 yo juego en Roll20 y no tenía ningún problema porque realmente no necesito mucho que darles, aparte de alguna foto, ponerles música y poca cosa más, pero sí que se echan falta el poderles escupir en la cara a los jugadores, o no sé. Decirle, vete de mi casa. Y decirle, ¿sabes cuánto daño te hice? Ya vengo, voy a buscar más dados. Pero a ver, Nacho, ¿puedes explicarme rapidito para los que escuchen y vean qué es Roll20? Y plataformas similares, o sea... Sí, son lo que llaman VTT, que es Virtual Tabletop. Son plataformas online, normalmente son en la web directamente. Hay unos que se instalan, en donde puedes simular un tablero relativamente físico. Es todo lo que necesitas para hacer el juego de roleplay, pero en una interfaz virtual. Normalmente vienen con una plataforma para mostrar mapas, con la habilidad de poder crear tokens o figuritas de los personajes y las hojas de personajes. Eso es como que el mínimo de cualquier VTT. Y lanzar los dados, no olvides que... Perdón, y lanzar los dados, muy importante, muy importante. Muy importante. Sí, lo interesante de estas plataformas es que comparten para todos los jugadores los mismos elementos. O sea, cuando alguien tira un dado, todos los demás pueden ver qué sacó y no hay necesidad de... Sí, todos ven lo mismo y pueden interactuar. Es que hay gente también. No puedes culpar a los dados, no puedes decir, es que mi dado está... No, a ver, siempre los puedes culpar. Si no los culpas, no estás jugando rol. Sí, porque solo que no puedes culpar a los dados. No puedes votar el de 20 si está malo. No, eso sí no puedes hacer. Tendrías que votar el castigarlo. Exacto. ¿Y cómo es más o menos jugar con esas plataformas? Por ejemplo, sé que Roll20 tiene, igual que uno que usamos Nacho y yo, que se llama el Forge TTV. VUTT. VUTT.
Disculpa, Edu, que nosotros decimos V. Entonces nos confundimos con el V, no sabemos muy bien cómo La pronunciarlo. V, exacto. Yo todavía no sé cómo decir rayos VTT, ultravioleta, ¿será? ¿eh? ¿Cómo se dice rayos ultravioleta? ¿Rayos UV? ¿O rayos UV? EV. UP. V. Bueno, en fin, estupideces. Sí, ahora también se dice así. Sé que ese sistema está bastante adaptado a Dungeons and Dragons, pero si quiero jugar otra cosa, Nacho. ¿Qué pasa si quiero jugar la llamada de Tulu? La mayoría de los de los BTT modernos dan como más, son un poquito más agnósticos al setting que estás jugando. Por ejemplo, Foundry te permite crear tus propios módulos. Creo que eso es lo más interesante de Foundry, que te permite crear tus propios módulos de juego y es como más pensando en la comunidad. La misma comunidad interactúa a nivel de código de software de JavaScript para poder crear los diferentes módulos. Entonces, no solamente está soportado quinta edición, sino que también está soportado Pathfinder, Starfinder y muchos más. Y en el caso de Roll20, que es como, creo que el más popular a la fecha, ese y Fantasy Ground, también tienen opciones para integrar otros sistemas dentro de la misma virtualización. Claro, porque hay que tener en cuenta que estos son unas páginas que prestan un servicio y su entrada monetaria radica en que mientras más gente lo juega, pues ellos pueden vender más suscripciones y obtener más beneficios, por lo cual si lo hacen de manera que se pueda usar con cualquier sistema, pues mejor para ellos, porque tienen un mercado más amplio, normal. Total. Pero yo particularmente he jugado también ya en estos sistemas y realmente no me agradan demasiado. O sea, la manera presencial siempre supera con creces. Ya, pero también depende del grupo con el que juegas, claro, ¿sabes? Porque es que es más difícil mantener la atención de personas que están en su casa rodeadas de elementos distractores que estar sentados todos en una misma mesa y tú poder atrapar la atención de ese jugador o percibir cuando ese jugador a lo mejor no está envuelto en lo que está pasando. O sea, te puede estar viendo a la cara en la cámara y estar viendo otra cosa en la pantalla, o sea, ¿me entiendes? Puse una foto así en el ángulo para que pensaran que estaba ahí. Pero bueno, omitiendo lo obvio. A ver, la cámara te sigue grabando, pero tú no ves lo que él está viendo. O sea, que está viendo videos en YouTube mientras los demás jugadores están en su turno. O sea. Omitiendo eso. No, a ver, eso es lo que te quiero comentar con respecto a la experiencia, la diferencia entre las experiencias virtuales y las experiencias presenciales. O sea, es una herramienta que sí ayuda para que tú puedas compartir con otras personas la experiencia del juego de rol, pero se queda corta en el aspecto en que tú estás rodeado de tus propias distracciones y no están todos en el mismo sitio, que es lo ideal. Bueno, claro que siempre es lo ideal, pero mira cómo está el mundo ahorita. Sí, pues, a ver, no hay otro modo de hacerlo actualmente. Sí. A ver. Por eso te digo, omitiendo lo obvio que es eso, o sea, nunca vas igual que el contacto humano, que la presencia, que mantener la atención. Ya vamos a hablar un poco más nuclear y de, ok, a nivel de experiencia y tal, le ves potencial, o sea, le ves un futuro. ¿Crees que puede hacer un paso a, por ejemplo, D&D, creo D&D Beyond, por ejemplo? Y tienes ahora todo ese sistema, toda tu base de datos online y tu sistema de dados, etcétera. O sea, ya se están empezando a mover hacia allá porque el mundo está cambiando, pues. La gente es más hikikomori. Y así se ha forzado o por decisión propia. Y pues esto está ayudando. A mí, por ejemplo, en mi caso, aunque no lo parezca, Nacho, me ha motivado bastante a jugar más. Por ejemplo, no tener que prepararme para salir de mi casa. Y estar a las 3 de la mañana del otro lado de la ciudad así, y tener que esperar la madrugada para irme a mi casa, por ejemplo. Entonces me motiva bastante el sistema online. Ya, claro, eso obviamente tiene sus pros y sus contras, pues. Y hoy en día son más contras que pros. No, a ver, mira, el D&D además está orientado al sistema, lo que es la digitalización de las cosas. ¿Ok?
porque Ok. el de Beyond está orientado en que tú no necesariamente lo tienes que usar de forma online. O sea, tú vienes con tu tableta, te sientas en la mesa a jugar y tienes tu personaje donde quieras que tengas acceso a internet. Y los dados y todo lo tienes allí. O sea, tú puedes usar el de Beyond para jugar presencialmente en una mesa también. Que no es lo mismo que el Roll20. Pues el Roll20 también se puede usar de forma presencial, pero ya necesitas un setup mucho más elaborado, o sea, tener una pantalla en lugar de tablero en la mesa y puedes usar, a ver, lo he visto, o sea, Sí, sí, y lo he visto actualmente también, lo he visto en hay, internet. hay Yo he empresas jugado que así. venden mapas animados para tus partidas de rol y si tú tienes una pantalla de tablero, pues en mapas animados, pues, y no son muy costosos, además son relativamente económicos. O sea, se puede montar algo muy interesante cuando tienes Vale, los elementos, pues, porque ya la pantalla ya es otro, ya por allí se te va todo ya el es otro presupuesto. gasto. Ya es otro gasto, ¿no? Ya. Y la mesa donde Sí, ponerlo, porque no es no, tampoco queda muy elegante poner un televisor acostado un en una televisor. mesa. Y sí, o sea, tienes que ser un poco entrambótico. Y bueno, Edu, has tenido pocas experiencias, pero ¿no se te han presentado más oportunidades de tener que jugar online? ¿O están un poquito más libres en Barcelona ahorita? No, es que bueno, se relajó un poco, que fue un poco un error, pero se relajaron las medidas y empezamos a jugar otra vez en persona y ahora se han vuelto a Reforzar. recrudecer las medidas, así que va a tocar otra vez volver porque no se puede salir entre poblaciones, hay toque de queda, así que o juegas o no juegas o juegas en Roll20 y jugados. Juegas virtual o no juegas. También en mi opinión personal es que muchos de esos sistemas no son muy... A ver, como son open source, que tú puedes trabajar en ellos y editar código, o que te permita la libertad de editar el código, etcétera. Algunos pueden ser no amistosos para el usuario nuevo. Yo creo que cuando llegue un momento donde creen algo que sea sencillo para el usuario nuevo, o el usuario no experimentado, o el que no tenga contacto con ningún tipo de esas cosas que ya te todo programado, es muy probable que el jugar los juegos de rol online no masivos crezcan de aquí a un par de años. Aunque claro, obvio, vamos, que es obvio que no va a superar lo presencial. Pero bueno, ayuda a gente como Nacho, por ejemplo, que no tiene amigos en Miami. Todos sus jugadores están en Panamá, en España, en Chile. Y bueno, ayuda al menos a Literal. mantenernos conectados, pues. Sí, yo no podría Y estar que sin jugando cómodo está sin las patrocinado herramientas por. online. Claro. Y bueno, Yo particularmente he tenido suerte de tener el grupo que tengo, porque yo comencé con 3 jugadores y ya llevo 6, pues, porque han ido incorporando gente que hablan con ellos y dicen, no, que está interesado, y vienen a jugar y se quedan. O sea, es que yo particularmente, mi filtro es que decidan venir a jugar después de la segunda sesión. y que no No sean tengo imbéciles, y que problemas. no sean imbéciles. Y que no sean imbéciles es otro filtro. No, a ver, que no sean imbéciles. A ver, no es problema. O sea, es difícil porque, o sea, si tú conoces, si tienes amigos en común, ya por ejemplo, las personas que yo tengo jugando conmigo que incluyen a otras personas ya me hacen ese filtro. Ya, o sea, no Vale. invitan a alguien que ya no consideran que vaya a encajar con el grupo. Y claro, me consultan antes, esta persona viene generalmente a una partida, lo hemos incorporado, yo estoy dirigiendo 2 campañas largas actualmente, de 2 sistemas diferentes y los estoy alternando, o sea, con el tiempo, o sea, un sistema, llegamos a un punto, paramos, continuamos con otro sistema y generalmente cuando alguien viene nuevo a jugar, termina incluyéndose en las 2 campañas, pero entra principalmente a jugar como de prueba. O sea, le damos un personaje, esto es lo que está pasando ahora, y si te diviertes y te parece que quieres seguir viniendo, pues eres bienvenido.
ya al límite de lo que me gustaría tener en la mesa actualmente para dirigir, porque también eso depende del sistema que estés jugando y de tu capacidad como director, cuánta gente eres capaz de mantener entretenida a la vez. Yo como máximo he tenido 9 personas en la mesa, sin incluirme a mí, y es complicado. O sea, es forzado ya. Eso, ¿Qué es lo más que has tenido, Edu? Hacían ruido. Más o menos 9 o 10, pero es un juego específicamente para grupos grandes, que es Macadabre. ¿Qué juego es? Que es un juego Macadabre. Perdón. Es un juego médico travesti y hay mucha mortalidad, es muy dinámico, entonces, claro, los jugadores van cayendo muy rápido y tienen mucha responsabilidad. Los jugadores se reincorporan y claro, caen como moscas. Se pueden llevar. Es para grupos grandes, porque realmente un grupo pequeño es imposible que sobreviva. ¿Y tú, Ignacio, qué es lo más que has tenido en una mesa? ¿O en una sesión online? 12 personas. Fue horrible. Bueno, no, mentira. Fue divertido. Jugamos Tú estabas, de hecho, Nieto. O sea, sí, eso fue en Caracas, hace como 6 años más. No más. Sí, como 6, 7 años. 7 años. Fue porque fue en la oficina, después de After Hours, después del trabajo, que como que nos organizamos para ver quién quería jugar. Todo el mundo quería jugar. Y al final jugamos desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, una cosa así. Sí. Se quedaron dormidos, personajes se quedaron como 4 dormidos turnos. y todo. Por la cantidad de gente que éramos. Avanzaron la mitad de la historia que yo tenía preparada. Eso también es un elemento que hay que tener en cuenta, porque la gente, o sea, no solamente tú como director que seas capaz de entretener a esa gente, que el juego sea dinámico. Sí. O sea, están 6 personas en una mesa y a lo mejor pueden estar 20 minutos. Yo recuerdo una vez que jugué Séptimo Mar en Jerez y es que, a ver, quiero mucho a mis amigos de Jerez, los amo con toda mi fuerza, pero digamos que ellos les gusta mucho la historia y eso, y llegó un punto en Séptimo Mar que fueron 2 sesiones de burocracia. Fueron 2 sesiones de tenemos una isla. Vamos a hablar sobre cómo vamos a administrar la isla, administrar los burdeles, administrar la cantina, administrar el hostal, administrar los barcos que tenemos y los recursos. Y eso fueron 2 o 3 sesiones. Y yo ahí, así. Mientras ellos estaban sumando números. Y que, no, bueno, pero si es por mes, entonces tantas monedas de oro. Pero a ver, yo la pasé fatal. Sí. Los otros 4 personas que estaban jugando estaban teniendo el momento de sus vidas. Sí. Estaban disfrutando. ¡Por fin! Por fin puedo gerenciar un burdel. Oye, y he notado que hay 2 tipos de juego, ¿no? O sea, bueno, hay muchos tipos de juego, pero me refiero a ya en el gran esquema de las cosas, hay 2 tipos de juego, aunque uno no es obligatorio. Y es el tema que me gustaría hablar, que es el uso de miniaturas en los juegos, iba a decir los videojuegos, en los juegos, porque a veces, mira, con la imaginación vale y sobra, tienes un papel, una monedita con tu cara y estás listo, pero hay gente que va la extra milla y pues produce todo un gran número de miniaturas para jugar. Inclusive los juegos de antes, los starter kits de D&D del pasado, te venían con varias figuritas ya listas para que tú juegues también. Con ella. Y eso se perdió un poco, pero en muchos juegos ha subido, y en otros juegos se ha mantenido como nulo. Entonces, ¿qué les parece a ustedes ese mundo de las miniaturas? Depende mucho del sistema. Edu, ¿qué te parece a ti ese mundo de las miniaturas? Depende del juego. Las miniaturas para el mazmorreo está muy bien, porque es un tipo de juego que prima la colocación de tus personajes y del escenario y del mapa. Claro, en Dungeons & Dragons tiene mucho sentido jugar con miniaturas. En la llamada de Tulu o en juegos de investigación no tiene mucho sentido. A ver, puedes jugarlo, pero no añade nada que no sea... Vuestros personajes están en esta habitación y hay un escritorio, un
un armario y tal. Que tengan una miniatura no les va a sacar de nada. Aparte que sea divertido, pues tener a gente que les gusta pintar miniaturas y les gusta tener un setting y todo un escenario, pero no lo veo un valor añadido en juegos de investigación. En mazmorreo es muy divertido, es muy chulo. Cuando dices mazmorreo te refieres al tipo de juego que Sí. requiere mucho de movimiento, combate, principalmente medievales, ¿no? Que sea de exploración. Que sea exploración de mazmorras o ese tipo. Entonces sí, que haya criaturas y haya combates, combate táctico. Entonces sí que es Esa muy la importante diferencia. el tener muy claro la visualización del escenario. Ya. Bueno, lo más interesante es que en esta cultura del juego de rol nació la subcultura de las miniaturas. No, Beto, yo sé que estás un poquito más letrado en el tema. Sí, a ver. Lo que pasa es que, a ver, como dice Edu, como decíamos, depende del sistema. Hay sistemas que están orientados más son sistemas tácticos y hay sistemas narrativos. O sea, los sistemas de juego de rol narrativo, pues da igual, o sea, hasta tener una hoja de personaje con atributos a veces está sobra, dependiendo del sistema. O sea, yo he jugado juegos de rol en los que tu hoja de personaje son 7 preguntas. O sea, el juego te pregunta te hace 7 preguntas y eso es tu ficha de personaje. Ya está. Genial. O sea, cómo tú respondes a esas preguntas es lo que va a determinar cómo tu personaje va a actuar en el escenario. Mientras que luego hay sistemas que son más tácticos en los que, o sea, tienes diferentes atributos y ataques y poderes y diferentes cosas que, en este caso, por ejemplo, Calabozos y Dragones, que es uno de los sistemas más populares, está orientado en ese sentido y está orientado intencionalmente para promover también la subcultura del mercado de venderte las miniaturas o que el juego se juegue de esa manera. Pues, de hecho, en los manuales del juego, o sea, todo está ilustrado de forma tal que tú contemples el uso de miniaturas para ver las áreas de efecto de las cosas, la posición, si hay línea de visión o no, para hacer X o Y cosas. Esto generalmente en combate, porque la mayoría de los juegos de rol tiene diferentes tiempos narrativos. Tiene unos tiempos en los que está ocurriendo la aventura normal, que están aconteciendo cosas que no son de vida o muerte generalmente, y simplemente es todo narrado, todo el mundo dice lo que hace, pasan cosas, etc. Pero ya cuando la vida del personaje pues corre peligro, pues se entran en un tiempo de combate, todo va por turnos, es un poco más estricto y un espacio determinado, por ejemplo, 5, 10 metros de distancia, o sea, una casilla en el tablero puede significar la vida o muerte del personaje. Entonces ya es importante estar claro de dónde van a estar las cosas, porque no haya discusiones, pues, porque los combates también se pueden hacer completamente narrativos, pero cuando son 8 personas en una mesa, pues cada persona tiene en su cabeza una imagen distinta de lo que está pasando, si no hay un referente coherente como es la mesa para que todos lo tomen como referencia. Entonces, sí, la mayoría de los juegos tácticos abrazan todo lo que es la cultura de las miniaturas y el combate o sea, puedes tener utilería para hacer el escenario, puedes tener miniaturas de todos los tamaños, colores y sabores, pero generalmente si el juego lo permite, yo soy partidario de tenerlas. O sea, me parece que es un añadido al juego. Sí, creo que tiene que Nacho, ver mucho con el mastereo y con el acuerdo que se haya llegado con los personajes, ¿no? Sí. A mí me gustan mucho los juegos de estrategia. Entonces, para mí, el tablero y las miniaturas, sean virtuales o sean físicas, me parece que es como un minigame, es un pequeño juego dentro del juego. Y lo disfruto mucho porque es todo este juego táctico de las posiciones donde están los personajes, es un poco más claro explicar qué cosas se pueden hacer y qué no cuando tienes un tablero. Pero, por ejemplo, me pasa mucho jugando virtualmente que no siempre tengo un mapa listo para un combate. Y no me gusta usar un mapa blanco, por ejemplo. Siempre me gusta que el mapa tenga algo. Y a veces lo que implemento es el teatro de la mente, pues enfocarnos en dar descripciones poco ligeras
para mantener el ritmo y jugar 100% en la mente. Es muy divertido también, es muy divertido eso también. Claro, Y bueno, yo era fan de los tableros antes de tener miniaturas. O sea, yo que cuando empecé a jugar, o sea, tenía un tablero, o sea, improvisábamos un tablero en blanco, lo que sea, y las figuras, o sea, los que representaban al personaje eran cualquier cosa, desde botones hasta lo que sea, pues, pero hasta frijoles. Tenemos ahí unas sí, habas, lo que haga falta para mira, que se estas 7 represente. habas son 7 goblins, ¿eh? Y estas habas ya, exacto. son eso, orcos, exacto. O sea, así era. Así arrancaba uno. Cuando empecé sobre a todo jugar, en Venezuela. Ya, que no tenías acceso a ciertas cosas como las tenemos ahora y que además uno era más joven, que tampoco tenía el poder adquisitivo que uno era más ahora. chico, tenía más tiempo claro, en la vida. Que eso también influye, pues. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de la subcultura que nació de ahí, porque inclusive conoció gente que trabaja mucho con miniaturas y no juega en ningún tipo de rol. Porque ha crecido mucho. Ahorita que se colecciona mucho plástico, tenemos mucho más acceso con las impresoras 3D, sean yo le llamo de empuje, sean de empuje o de resina. Que las puedes tener en tu casa, pues ya no es una cosa inaccesible como hace 5 o 10 años. Y pues ha crecido mucho más el mercado de las miniaturas y la cultura y muchos videos en YouTube de cómo pintar las mejores técnicas. Es más, he aprendido más técnicas de pintura en cómo pintar miniaturas que en videos de arte realmente. Y pues te quería preguntar más o menos qué tal es todo ese... ¿Cómo tú has visto, al menos aquí en España, toda esa cultura de miniatura? Porque yo sé que tú tienes como un pequeño grupo de Facebook ahorita, que es Print and Play, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Es Print, Paint and Play. Print, Paint and Play, que motivas a gente que diseñe sus propias cosas, si es posible, o que lo consigan en muchos third party, como... ¿Cómo se llamaba? Forge, se llamaba el sitio que vendía miniaturas y te mandaba los renders, es un lugar en el que tú puedes adquirir miniaturas personalizadas para lo que quieras, personajes o enemigos o lo que sea. Ahora, la verdad es que con lo que es el mundo de impresión 3D se abren muchas posibilidades. Yo comencé, como te digo, con botones y actualmente pasé cuando me compré una impresora 3D, pasé de imprimir miniaturas para los juegos a diseñar yo mis propias miniaturas para el sistema. Por ejemplo, tengo un sistema que estoy jugando que es Starfinder, para lo que no se encuentra casi nada. Pues he decidido hacer yo mis propias miniaturas e imprimirlas. ¿Cómo es el proceso más o menos? Házmelo así en pedacitos. ¿Cómo es el proceso para...? ¿Cómo es el proceso? O sea, tú dices, tengo este personaje en Starfinder, por ejemplo, y quiero una miniatura. ¿Qué hace? ¿De qué partes ahí? Si tienes ya la impresora 3D, es tan fácil como ir a diferentes páginas, como la que acabamos de mencionar, Hero Forge, y ahí tú puedes crear tu propio personaje. Ellos te pueden o enviar la figura si no tienes impresora, claro, cuesta más, o te pueden enviar simplemente el archivo para que tú imprimas en tu casa. Y, o sea, no tardas ni 2 horas en imprimir una miniatura. Es súper sencillo. Ya a la hora de diseñar las miniaturas, ya es otra historia, pues. O sea, son horas detrás del ordenador. Has estado tú ya probando el ZBrush. Yo también estoy usando el ZBrush. Y también he tratado de aprovechar ese nicho en la falta de miniaturas para ese juego y las publico para que otra gente las tenga. Porque hay gente que está jugando el mismo sistema y tiene el mismo problema que yo, que no encuentra... Es lo que tienes en tu grupo, ¿no? Tienes un Patreon y todo para ayudar a... Tengo un Patreon donde sí distribuyo miniaturas que están orientadas a ese sistema en particular. Porque es como... Finder, ¿no? Específicamente. Sci-fantasy, sí, es ciencia ficción de fantasía. Ya, son orcos, elfos y enanos, pero en el espacio, por ejemplo. Y ya luego hay otras cosas que son alienígenas que no se ven en ninguna parte. Entonces, ya ahí es donde uno tiene te lo describen más o menos ahí tú con eso. No, a ver, o sea, está muy bien ilustrado en los libros, pero a ver, quieres poner una mesa, es lo mismo poner al bicho que tú quieres que tus jugadores se enfrenten a poner un botón.
da igual, así no tiene la misma presencia. ¿Cuál es el Después, juego por otra que tú parte, dirías que tiene más... Ok. dime. ¿Cuál es el juego que tú dirías que tiene más presencia con miniaturas? Cualquier juego de fantasía medieval se puede conseguir fácilmente en internet, Ya, pero es que gratis. yo, por ejemplo, pero yo he notado, por ejemplo, que Warhammer es mucho más visualmente presente. No me refiero a que cuál tiene, porque muchos puede tener, como ya lo comentamos ahora, sino que cuál tú has visto que es el que está más en la luz, en the spotlight, ¿no? Cuando se habla de las miniaturas de rol. Y toda la Ya, cultura de Warhammer, pintado y de... Warhammer, sí, para lo que es la cultura de pintar, Warhammer tiene mucha más presencia, pues, pero porque es un juego wargame, o sea, más allá de las reglas del juego, o sea, el juego está orientado a las miniaturas enteramente, o sea, tú puedes comprar miniaturas y dedicarte a pintarlas y nunca jugar el juego, por ejemplo. O sea, basta ese nivel en el que, sí, a ver, te da igual jugarlo o no jugarlo, pues, o sea, ya es que hay gente que se dedica a armar ejércitos. Es que también es un juego que no solamente dices, bueno, me voy a comprar una miniatura de Warhammer y voy a pintarla. O sea, es que te tienes que comprar un ejército de tipos y pintarla. Y ya no es solamente decir, bueno, voy a sentarme 2 horas al día a pintar estos tíos. Es que son a lo mejor 20 tipos y la idea es que todos sean consistentes desde el primero hasta el 20º. Entonces, ya tienes que desarrollar técnicas de pintura en la que vas como una línea de ensamblaje pintando los tipos para que el resultado final sea consistente entre ellos. Pues. O sea, tú ves y formen parte de una unidad, pues que tu idea es que tus figuras forman parte de un ejército y pues son consistentes entre sí. Pues. Eso, y cuando te compres posteriormente otras figuras que pretendan formar parte del mismo ejército, que puedas recrear esos procesos de pintura, que no es fácil, pues, porque tú a lo mejor, o sea, puedas pintar algo y la siguiente vez no te sale de la misma manera, pues, y se nota. Entonces no es agradable a la vista cuando lo presentas en la mesa. Hay muchos cursos de gente que se dedica a explicar ese tipo de cosas. Eso es muy interesante. En YouTube está todo, ¿no? Sí, a ver, en YouTube está todo. Después hay gente que se dedica, o sea, yo he visto Patreons de personas que son espectaculares pintando y que hacen cursos de pintura a través de Patreon. Pues tú pagas estás suscrito a su Patreon y ellos te mandan videos de técnicas específicas. De procesos y tal. Sí, o sea, todo el workflow de lo que es pintar las figuras para lograr efectos. Porque también ya después de que eso va por todos niveles, o sea, son diferentes pasatiempos. El juego de rol es uno, luego tienes lo que es la impresión 3D, ya es otra cosa, y luego la pintura es otro pasatiempo ya en sí completamente distinto. O sea, están relacionados, por supuesto. Necesitas mucho tiempo libre, ¿no? Ya, o sea, tienen en común de que necesitas tiempo para las 3, pero puedes hacer una sin necesidad de hacer las otras. Claramente. Y pintar miniaturas. Edu, ¿te has visto expuesto a la cultura de las miniaturas en los juegos de rol? De hecho, no diría que empecé jugando a miniaturas, pero porque sí empecé a jugar a rol antes, pero empecé a jugar a rol muy de pasada, me pareció ok. Y luego me puse muy fuerte a Warhammer, a Warhammer Fantasy. Y al final me cansé y volví al rol. Pero sí. ¿Te cansaste? Dijiste un día nomás. El mundo de las miniaturas es una locura. Una locura de gastarte dinero, de gastar tiempo. Sí, una inversión muy fuerte. Y un día me cansé y dije, no voy a jugar nunca más. Ni voy a jugar ni voy a pintar nunca más. Pero pintabas antes. Sí, pintaba. Bueno, el señor Humberto aquí es una pala, como decimos allá. Es un duro. Échale un ojo a su canal de Print, Play and Pay. Lo olvidé, discúlpame, Beto. Print, Paint and Play. Print, Paint and Play. Lo dije Pay. Bueno, si quieres pagar, obviamente nadie te va a detener. Pero
Y que de verdad lo hace espectacular. Y Nacho, ¿tú te has visto te has visto en contacto con el mundo de las miniaturas? No, las veo desde una distancia segura y Con respeto. con ganas, con respeto, muchísimo respeto. Y todavía ese espíritu de 8 años, de cuando ves el muñeco coleccionable que dices, "Ah, yo quiero eso". Y después te das cuenta que cuesta $500 y dices, no lo quiero tanto. Esa es como que mi reacción con el mundo de las miniaturas. Sé lo mucho que me podría meter en eso y eso mismo hace que piense un poco antes de meter. Tengo varios que me han regalado y con el tema de Dungeons and Dragons es interesante tener por lo menos referencias físicas, algo que puedas tocar. Visuales, sí, claro. Pero por Algo mi que lado es comentaste, un que tema más comentaste. de gráfico, de imágenes. Ya. Algo que comentaste, Beto, que tú dices que Warhammer es un wargame, ¿no? Más o menos, ¿cuál es la diferencia de lo que es Warhammer y su cultura con los otros juegos de rol? O bueno, me puedes decir tú, Edu, como me dijiste, te cansaste y dijiste no más. Bueno, claro, el rol proviene del wargame. O sea, del wargame evolucionó al juego de escaramuzas y del juego de escaramuzas a Dungeons and Dragons. A Chainmail y luego a Dungeons and Dragons. Entonces la progresión es de batallas a gran escala hasta lo personal. Entonces, claro, tiene mucho que ver porque el rol viene de ahí. Cambian la escala, pero no deja de ser que tú te pones en el papel, en el caso de Wargame, del general o del comandante, o como lo quieras llamar, y en el juego de rol te pones en la piel de un solo personaje. Pero Vale, mucho más simplificado. Muy, muy relacionados. Sí, bueno, no solo simplificado, lo que pasa es que va cambiando el aspecto. O sea, en el Wargame es reglas y combate, y todo se va diluyendo hasta llegar al rol en el que ya puedes no tener nada de reglas y interpretar a tu personaje. Por eso es que de la gran escala a la pequeña escala. O sea, tú no interpretas a 300 soldados. Pues. O sea, son tipos que van a morir y tiran los dados y caen 7, ¿sabes? Hasta llegar al juego de rol en el que tú tienes un personaje y él puede combatir tirando dados o puede sencillamente pasar todo un día jugando con él y no tirar ni un solo dado, pues. O no combatir sencillamente, simplemente interpretarlo, pues es una parte de interpretación que se separa de lo que es el wargame. El wargame son guerras. Puedo notar acá, ya tenemos más de una hora aquí hablando pistoladas. Así que vamos a ir cerrando, pero me gustaría saber, por ejemplo, a ver, Edu, ¿cuál es el juego que tú recomendarías así con el corazón en la mano? Claro, yo recomendaría la llamada de Tulu. Elige uno. Okay. Elijo uno. Yo ahora mismo, el que más me entusiasma y el que más me es más cómodo de jugar es Ratas en las Paredes, que es un juego editado en España por The Hills Press, que a mí me sirve, es una herramienta que me sirve para luego juego módulos de la llamada de Tulu y demás, pero los adapto a este sistema y es un juego muy sencillo, a veces incluso demasiado sencillo, pero está bien para partidas de investigación y para ir tirando millas. Vale, ¿cómo me decías que se llamaba? Ratas en las Paredes. Ratas en las Paredes, ok. Humberto, dime, con el corazón en la mano, un solo juego. Actualmente el juego que más me motiva a mí a jugar es Starfinder. O sea, por eso estoy haciendo figuras para él. O sea, es uno de los juegos que más me gustan con lo que es la historia y la ambientación que tiene. Y que soy come reglas, que a mí me gustan las reglas. O sea, eso y Pathfinder segunda edición. Es que el Pathfinder segunda edición todavía no le he dado tantas millas como al Starfinder, que ya tiene más, tengo ya dos añitos con él. Y el Pathfinder salió hace un año nada más y todavía no le hemos dado tanta rosca como al otro. Pero probablemente lo sustituya en el futuro. Pero actualmente Starfinder es el que más me gusta. Nacho, no te vine a preguntar. O sea, No, yo podría recomendar
o algún módulo en específico, porque lo mío sí es quinta edición. Yo he jugado tercera, 3.5, cuarta y quinta, y las ¿Qué estamos herramientas hablando que de? te da quinta, que de Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones. Diferentes ediciones de... dragones y mazmorras. Sí, ellos sacan diferentes versiones cada 5 o 6 años, y ahorita la última es la quinta edición. De verdad, para mí ha sido, no sé si ya alcancé como que a entender todo lo que está pasando, todas las herramientas que te dan, pero es eso. Sí, porque Yo son muy diferentes recomendaría, los sistemas. sí, yo Sé que hubo un recomendaría. Aunque sea el drama en mismo el juego, son 3.5, muy ¿no? diferentes. ¿Cómo? En el 3.5 hubo un drama, ¿no? En el cuarto. A ver, tú jugaste En el 4. con la tercera, Ujú. jugaste 3.5 y jugaste, creo que cuarta probablemente conmigo alguna vez. Esa partida de 12 Bueno, personas fue en con cuarta. Nach, vale, exacto. O sea, y conmigo ha jugado tercera y 3.5. Pero básicamente, si el drama que tú mencionas entre la tercera y la 3.5 es que como que hicieron, o sea, escúchalo, ni siquiera pasaron de número en la edición. Entonces fue como una revisión ahí de reglas en las que volvían a sacar todos los libros otra vez, y las personas que habían invertido algo de dinero en la tercera edición pues se sentían como estafadas, porque eran los mismos libros pero con algunos cambios, y entonces era, pero está actualizado, y tú te sentías como El que estabas capitalismo siempre desactualizado. gana. Es que el capitalismo nunca pierde, eso es lo que pasa. Sí. No, después vino, Y bueno, de verdad, cuarta edición. Rapidito. Pero nadie que no vamos, Ya. nunca hablaremos de cuarta edición, ¿vale? Eso es un fact. Exacto. Cuarta edición, que es Nadie el debe- capítulo nunca oscuro, sale. que yo disfruté Nunca. muchísimo, muchísimo. Y quinta, y yo recomendaría es más que todo los kits de starter, que son los para empezar. Vienen con una campaña con personajes prehechos, con las reglas reducidas y resumidas, para que puedas inmediatamente te sientas a jugar y ya puedes llegar la partida. Obviamente creo que siguen estando todas en inglés, pero hay buenas noticias porque han empezado a traducir. Hay una ya en italiano y creo, si no me equivoco, El en Starter portugués. Kit está en español, aquí en España lo Maravilloso. edita Yo lo recomiendo Edge. ciegamente. Ese Starter Kit de las ruinas de Phandelver, lo he jugado ya 5 veces, 5 grupos distintos, y cada vez es un escenario diferente. Vale, sí sé que Dungeons and Dragons es como bastante adaptable, ¿no? O al menos lo era en 3.5. Recuerdo que hubo una época que había muchas adaptaciones de cosas populares a ese juego. Por ejemplo, el juego de rol de Warcraft era 3.5 con una pintura encima, ¿no? Sí. Era el 3. Sí, bueno, Cuarta fue Pathfinder está basado en el sistema de 3.5. 3.5. De hecho, era licencia de Calabozos y Dragones de tercera 3.5. Ellos se separaron de lo que era el 3.5 cuando Calabozos y Dragones evolucionó a la cuarta edición. Ellos siguieron manteniendo el mismo sistema de 3.5 hasta actualmente. El año pasado fue que salió la segunda edición y ya es una reestructuración completa del sistema. A mí me parece espectacular lo que han hecho, y se han desconectado de todos los sistemas anteriores que yo había jugado anteriormente, incluyendo Calabozos y Dragones. Lo que es la quinta edición es distinta también, que cada edición de Calabozos también es distinta a las previas, pues, porque para que la gente se mantenga enganchada. Y luego hay los puristas que dicen X edición es la mejor, y no queremos pasar a la siguiente edición. Así es con Calabozos y Dragones, se nota más porque hay más fanbase que en otros juegos, pero casi todos los juegos pasa lo mismo, porque actualmente he escuchado lo mismo con Pathfinder, con la segunda edición, porque claro, la primera edición tenía ya como 10 años y todo el material que había desde que comenzó hasta ahorita no se compara con lo que sale de entrada con una nueva edición, pues, que no pasen los años y se saque suficiente material, pues es normal que no alcance la misma cantidad de contenido. Pasa con los juegos de ordenador, porque tú te vas a poner a jugar un juego nuevo y dicen, no es tan bueno como está el juego. Sí, bueno, hasta que pasan años y desarrollan suficientes mazmorras o lo que sea, ¿sabes? Bueno, eso es lo bueno de los juegos de rol, es adaptable a todo tipo de jugador, todo tipo de cosas. Y bueno, cerramos con estas recomendaciones. Starfinder y Pathfinder de parte de Beto, pues Ratas en las Paredes, que además es una edición española recomendada por Edu. Y es pues, guapísimo ese Dungeons Ratas en and las Dragons, Paredes. El Muy Starter bueno, Kit yo lo tengo de también en Dungeons. casa. Lo buscaré entonces para ver qué tal. De Dungeons and Dragons, del Starter Kit, que puedes conseguir en español en cualquier lado y es
Y también es, en mi opinión, uno de los más fáciles a cual meterse en nivel medio. Y pues, hey, muchísimas gracias de verdad por pasarse. Esperemos hayan disfrutado y hayan motivado un poco a jugar un poquito más de rol. Yo trataré de motivarme un poco más para seguir jugando, porque estoy siendo yo. Y pues, muchísimas gracias a Beto. Recuerden que tiene su grupo de Facebook de Print, Paint and Play. Tiene un Patreon y todo, pueden meterse. Y si juegan Starfinder y buscan miniaturas, pues esta es una muy buena opción que pueden revisar. Edu aquí, el esposo de Artemisa, pues sí que no tengo nada que promocionar porque él no es una persona muy privada, pero bueno, le recomiendo su canal de Miss Pops en YouTube. Y pues el señor Ignacio, que maneja un grupo llamado Whatever This Is, que va a ser complicado, así que lo escribiré en la descripción, que nos puede conseguir en Twitch cada lunes jugando una campaña de Dungeons and Dragons 5ª edición. De verdad, muchísimas gracias por pasarse. Yo me despido y sin más nada que decir, hasta la próxima.